Jeremías 33:3, el Señor le dice al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ser humano, por naturaleza, siempre, desde el Génesis, acuérdense, ha tenido ese anhelo, ese deseo de conocer algo más. Y no es malo eso, no es malo aspirar mayor conocimiento. Lo malo es cuando uno ya se hace dependiente del conocimiento. Tener en cuenta que la palabra de Dios también nos enseña que la letra, el conocimiento humano, mata. Pero lo que vivifica, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos que la caída de Adán y Eva fue en gran parte porque el enemigo le vendió a Eva la idea que iban a conocer más, iban a ser como dioses, ¿verdad? Cuando el enemigo, la serpiente, le dice, no vas a morir, porque él sabe que si ustedes comen de ese árbol serán como dioses y conocerán el bien y el mal por ser el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal. Y la mujer accedió. ¿Por qué? Por ese anhelo. Algo que hay un dicho que la curiosidad mató al gato. Y ahí fue frita Evita, ¿no? Cayó Evita, no Evita Perón, pero cayó Evita y se arrastró consigo a Adán. Entonces nosotros entendemos que el conocimiento es bueno, pero siempre sujeto al Espíritu Santo. Y el primer tema es ¿por qué? ¿Por qué congregar? Muchas personas pueden decir, ¿para qué tengo que ir a congregar? Yo les digo, y en estos días analizaba y veía fotos antiguas y justo hoy día y ayer estaba escuchando en mi memoria romántica, porque encontré también algo que nos regalaron hace un tiempo, en el 12 aniversario creo que fue, en el año 22 me parece. Y que eran unas fotos de tiempo atrás. Y eso me trajo a recuerdo una canción de Nino Bravo, del gran Nino Bravo de España, en la cual habla de cartas amarillas. Y dice, y busqué entre tus cartas amarillas 1000 te quiero, 1000 caricias. Y muchas veces es hermoso esas canciones de los 80s, de recordar. No es que nos vaya a ministrar, pero sí recordar, porque son letras más limpias, más puras de las que existen ahora. Ahora que te agarro, que te tumbo, que te jalo, que te estrello, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O si no, esa canción del... Y qué éxito que tuvo esa soncera, ¿no? Pero algo que traía a colación esto, de poder recordar nosotros en los inicios cuando conocimos a Cristo. Y en esos inicios muchas veces uno comienza a decir, cuando se trata de congregar, ¿por qué tengo que congregar? ¿Por qué tengo que ir a un templo? Si yo tranquilo me puedo quedar en mi casa, abro la Biblia, comienzo a leer la Biblia, comienzo a orar. Cuando mucho pongo una canción bonita del Señor y todo muy bien. No necesito congregar. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira al que está a la derecha, mira al que está a la izquierda y dile, ¿serás tú? ¿Serás tú, maestro? ¿No? Y dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Nosotros tenemos un mandato del Señor. Nosotros mal entendimos cuando en la Iglesia Católica nos enseñaron los 10 mandamientos, que eso no es mentira, es verdad, pero ellos tampoco no nos contaron tal y conforme es, porque ahí entre los mandamientos, en el segundo o tercer mandamiento, dice que no te hagas imágenes ni de nada de lo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni en los mares, ni te inclines sobre ellas, y eso nos metieron, eso saltaron con garrocha en esas enseñanzas. Yo estudié en colegio de curas toda mi educación y nunca me contaron eso, pero está en la Biblia. La Biblia evangélica, Reina Valera, seguramente. No, en todas las versiones. Dios habla hoy en la Biblia católica, en todas las Biblias. Pero bueno, y uno se conformó diciendo, son los 10 mandamientos. Yo me cuido de esos 10, pero hay más preceptos, hay más mandatos, como este que dice, no dejando de congregarnos. Entonces hay un mandato de parte de Dios que tenemos que congregar, tenemos que reunirnos en un templo, en una casa. Estamos nosotros, y más cuando uno ve que el tiempo se acerca. Estamos en tiempos adversos. Nosotros vemos en la política, en las finanzas, en las empresas, en la salud,
en los colegios, etcétera, etcétera, que se están desplegando sistemas adversos al Evangelio, adversos al Señor Jesucristo, adversos a una familia cristiana. ¿De acuerdo? El Señor sabe que tú tienes madera para poder ser un líder en la vida y que puedes dictar los destinos de tus hijos y de los hijos de tus hijos para que puedan ser diferentes a lo que el mundo está mandando. ¿De acuerdo? Dice ahí también, recordémonos cuando sucedió en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando Jesús ya se había ido y viene el Espíritu Santo, y dice ahí en ese Hechos capítulo 2 que todos los discípulos estaban juntos, unánimes. No estaba Pedrito en su casa, María en la otra, María Magdalena en su rancho. Todos estaban juntos y se habían reunido casualmente por una celebración, para estar en esa celebración y cenar juntos. Y el Señor aprovechó de que estén reunidos para poder presentarse como el Espíritu Santo a todos ellos. No es el hecho que el Espíritu Santo fue y entró a la casa de Juan, entró a la casa de Pedro, entró a la casa de Jacobo, etcétera, etcétera, sino que el Espíritu Santo esperó que todos estén como ustedes, juntos, unánimes. ¿Eso qué cosa es? Congregar, congregación. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, Antiguo Testamento, Éxodo 12, versículo 3, dice, el Señor le dice a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel. O sea, a todo el pueblo de Israel, congregado, reunido. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: tomen cada uno un cordero para las familias de los padres, un cordero por familia. El Señor les va a advertir y les va a dar dirección al pueblo de Israel, y le dice que Moisés se lo transmita, pero a toda la congregación. No es que Moisés iba a ir tribu por tribu. Ojo que eran como 3 millones de personas. Y Moisés hasta ahora estaría dando vueltas tratando de convencer a Juan, a Perico y a José. Sino que habían sus momentos que tenían todos que reunirse y que congregar. En esos tiempos era el Shabbat. Y en ese momento dice: habla a toda la congregación, para que digan que el 10 de este mes tómese cada uno un cordero para las familias de los padres, cordero por familia. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer cuando busca que nosotros nos congreguemos? Él quiere que nosotros podamos compartir el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Evangelio viene de la palabra hebrea evangelión, y evangelión es buenas nuevas. Buenas nuevas no para uno, no para un grupo, no para una cúpula, es para todos. Y por eso es necesario que todos nos reunamos como hoy día, que sin ser domingo hemos separado ese tiempo para que vengan esas buenas nuevas y esas respuestas a los por qué que han estado tintileando en nuestra cabeza. Hay dos formas de reunirse, hay dos formas de poder hablar las buenas nuevas. Miren, hay una que se puede hacer públicamente, que no está de más. Y eso se da, por ejemplo, cuando uno hace un evento, uno se va a una plaza pública, uno agarra un micro, un parlante y comienza a predicar y hablar y que se convierta el que quiere y que se vaya el que quiera. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Y de ahí hay un remanente que va a quedar. Ok, de acuerdo. Lamentablemente no son muchos. Pero la otra forma, ¿cuál es? De hablarle a los congregantes, a los que como ustedes tienen la disposición para reunirse, para escuchar y para poder asumir lo que Dios les quiere hablar. Cuando nosotros hacemos esta segunda forma de agarrar por congregación, por congregar, porque por ejemplo nosotros podemos ir a una plaza pública, ustedes nos acompañan, lo hemos hecho en algunas ocasiones, comenzamos a hablar con un micro de la salvación, del arrepentimiento, del perdón y del amor, etcétera, etcétera. Hay algunos amén, amén, amén por ahí, pero muy posiblemente no los volvemos a ver más. Necesitamos que traerlos a la casa del Señor, traerlos a un tabernáculo, a un templo, en el cual podamos tener un contacto personal con esa persona para poder proyectarnos. El día de mañana sábado creo que hay café contigo para las personas que han llegado en los últimos domingos acá a la iglesia, y es lo que se comienza a dar el primer paso. ¿Para qué? Para discipular. El primer paso es el congregar.
para poder formar a las personas, para poder enseñarles a las personas. No es para capturarlos, sino es para poderlos hablar del amor de Dios y del cambio que Dios quiere para nuestras vidas, como una vez hicieron con nosotros. Y el poder así discipular en la casa que Él te asignó. Y ese es otro punto también, congregar. Y a veces nosotros podemos tomar el mal ejemplo o las malas costumbres que teníamos cuando íbamos a misa, ¿se acuerda? Y que yo me acuerdo mucho cuando mis hijas estaban pequeñas y ella estaba en colegio monjitas, y las monjitas, como los curas, son muy recalcitrantes, que los domingos tienen que ir a misa. Incluso en algunos colegios, como fue en el mío, nos daban una libreta que teníamos después de la misa, ir al despacho parroquial y pedirle al cura que nos ponga su sello y su firma, que asistimos a la misa, ¿de acuerdo? Pero yo, pese a haber estudiado en colegio católico, me aburría ostensiblemente las misas, me desesperaban las misas y me la pasaba muy, muy incómodo. Pero tenía que asistir porque el colegio me lo exigía. Y cuando mis hijas iban, yo decía, pobrecita mis hijas, ¿no? Pero para hacer agradable la visita a la parroquia, a la misa, y las llevaba un día, vivíamos en Lima, un día nos íbamos a escuchar misa en la iglesia de San Francisco, que es muy bonito, el templo, la parte histórica, todas esas cosas. Otro día a la iglesia de San Pedro. Otro día nos íbamos a la iglesia de los Descalzos en el Rímac y visitábamos después el museo y todas esas cositas y todas esas cosas. Y no nos dimos cuenta que ahí al lado de la casa donde nosotros vivíamos, en Barrio Salto Siqué, vivíamos ahí en Santo Cristo, todavía Tierra Brava, y ahí al lado había una capillita de unos jesuitas y unas monjitas que eran de Santa María de Eufrasia, y que esos eran revolucionarios. Para muchos monjas y curas, esos eran los demonios, porque eran revolucionarios. Ellos hacían una misa, pero de lo más amena y lo más entretenida, y no como muchas veces hemos visto, que simplemente el cura el Señor está con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, los tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Y yo iba a ser cura y ella me sacó del seminario. Me enseñó la pierna y salí corriendo. Salí así. Pecadora, ven para acá. Y entonces yo decía, pobre mis hijas, se van a aburrir como yo. Y traté de que fuese más amena la misa, llevándola a diversas iglesias católicas, por supuesto, pero muy añejas, muy añosas, ¿no? En las cuales se veía los trabajos de orfebrería, etcétera, etcétera, y todo eso. Y tenían algunas como San Francisco, como los Descalzos del Rima, tenían sus museos, y era bonito. Y entonces también cabe recordar que uno, cuando era católico, tú podías ir un domingo a esta parroquia, otro domingo a otra parroquia, otro domingo a otra parroquia, ¿de acuerdo? Y eso a veces lo queremos traer al Evangelio. Y somos como gallinas sin cabeza, porque no nos afincamos en un lugar, porque el lugar donde tú llegas es el lugar que Dios te asignó. Congregarte en el lugar que Dios te asignó. ¿Para qué? Para que ahí eches raíces, recibas la palabra, seas alimentado y crezcas y des fruto. Ese es el propósito del Señor, el por qué Dios quiere que tú congregues, y que congregues en el mismo lugar y seas fiel a ese lugar, y que puedas tener interrelación con la persona que está al lado, atrás tuyo, delante tuyo, con los líderes que tenemos, con los pastores que tenemos, que podamos conocernos y poder tener esa familiaridad, que es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ese es el primer porqué, que espero que el Señor les haya respondido, y que tomándome yo el atrevimiento de preguntarles, como si yo fuese el Señor, ¿y tú por qué no congregas? Yo creo que casi todos, o el 90%, congregan, pero yo sé también que hay algunos, incluso mis amigos, mis hermanos que me visitan en Recargados en Cristo, hay algunos que están fieles en Recargados en Cristo, pero no vienen al templo. Y vienen solamente cuando están con la cabeza rota o cuando tienen a un paciente enfermo. Entonces, ¿por qué dejar de congregarnos? ¿Por qué no congregar? Démosle prioridad a eso. Miren que nosotros no somos como nuestros hermanitos los pentecostales, que ellos hacen culto todos los días. Por mi casa hay una iglesia pentecostal también. Cuando pasamos en las noches a veces, ahí están en su culto ellos. Amén, amén, con 5 personas, con 100 personas, con 10 personas, pero están amén, 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 ahí gritan y todas esas cosas. Y nosotros
Dios no nos ha dado eso. Nos ha dado otra forma de trabajar, otra forma de servirlo al Señor. Entonces, Dios te pide un día en su templo para darle gloria y para darle honra. El segundo punto que quiero tocar es ¿por qué la alabanza? ¿Por qué, pastor, la musiquita? Ya seguramente para que vayan llegando la gente, las personas. ¿Por qué no vamos de frente a la palabra? Y se ponen así, no sé si ustedes han visto ese comercial de Cafetal, creo que es, en la cual sale un varón, un muchacho, y decir, no podemos nosotros ahí saltarnos eso de la repetición, en los suplementos, y pasar cuando ya estoy chapadazo, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Porque es todo flacuchendo el muchacho. Pero muchas veces queremos un cristianismo así. Queremos un cristianismo microondas, que sea de una para otro día, ya, yo soy pastor, voy a subir a predicar, yo soy profeta, voy a comenzar a decirle los demonios de todo el mundo. Yo voy a imponer manos y se van a sanar las personas y van a caer en el espíritu, ¿no? Y no es así. Todo tiene un proceso. ¿Y por qué la alabanza? ¿Por qué los músicos? ¿Por qué la danza? ¿Por qué las banderas? Nosotros tenemos un ramillete en banderas de niños. Y cada domingo hay como 13, 15 niños que salen acá con sus banderas y ellos también están aprendiendo. ¿Por qué todo eso? Dice en el Salmo 22, 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, en medio de la congregación. Quiere decir acá el salmista que no es que va a poner las músicas, se va a poner a cantar para hacer tiempo de que vayan llegando para el plato fuerte que es la prédica. No. Sino que es en medio de la congregación que todos estemos juntos como parte de la reunión, como parte del servicio, para poder alabar al Señor, honrar al Señor, bendecir al Señor con músicos y los cánticos de alabanza y de adoración al Señor. Y que los músicos, que son los levitas, el ministerio levítico, los músicos también se han preparado, y no se han preparado solamente en la parte musical, que también lo hacen, sino cuanto más en la parte espiritual. No te digo que son perfectos, no te digo que son angelitos que flotan, no te digo eso, pero sí, ellos tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que el otro día escuchaba una entrevista que le hacían al pastor Rudy Gracia, y que le decían sobre el tema justo de un músico que se le acercó, que era un gran músico, y que él quería entrar al staff de músicos de la alabanza del Rey Jesús, y no, Rey Jesús creo que del pastor Maldonado, ¿no? Bueno, segadores. Y él le dijo, claro que sí puede ser, pero tienes que pasar por un proceso. Uno no puede subir a ministrar a un recién convertido o a una persona que no está estable en el Señor. Yo recuerdo mucho cuando llegamos nosotros acá a Trujillo en el año 2000, y a duras penas llegamos a conseguir una batería. La compramos, una batería de segunda mano que me vendió un pastor amigo de Lima. Y teníamos la batería y no teníamos al baterista. Y por ahí apareció el tío de una hermanita que estaba en la iglesia, una jovencita que estaba en la iglesia. Y este tío era cristiano, era baterista y era un buen músico, y que él mismo se vendía bien porque a él lo llevaban en muchas iglesias cristianas evangélicas tradicionales a sus seminarios para que toque. Y entonces él también vino para ofrecerse de poder estar tocando en la batería. Y su sobrina le dijo, bueno, tío, si quieres te lo presento al pastor, pero yo sé lo que te va a decir. Él te va a decir que primero te conviertas. ¿Te has convertido? Sí, yo soy cristiano. Muy bien. Entonces, segundo, que te afirmes. Tercero, que tengas líderes. Cuarto, que te vayas a preencuentro. Quinto, que te vayas a encuentro. Sexto, que te vayas a posencuentro. Y después se verá si el Señor quiere. No, pero no puedo esperar tanto, ni ustedes tampoco. Ustedes tienen la batería y no, lo que necesitan es el baterista, y yo soy el baterista, y a mí me conocen de todas las iglesias. Y dicho y hecho, vino el señor porque era una persona mayor, y se ofreció, y le dije lo mismo. No me puse de acuerdo con esta hermanita, pero le dije lo mismo. Y yo le dije, qué bueno, me da mucho gusto que el Señor esté usando y con ese talento, pero primero tiene que pasar por esto. Pero va a tomar mucho tiempo. Sí, seguramente va a tomar mucho tiempo, pero no tenemos apuro. Así que si usted se dispone, yo le digo, rezó un domingo más, no rezó más. Ahora, no sé, no critico iglesias, pero no sé bajo qué criterio otras iglesias lo llamaban. Después salió a la luz que era una persona que muchas veces se prendía con su troncho
y también para inspirarse seguramente, y también le metía el trago de vez en cuando. Y así subía a tocar en seminarios de otras iglesias. Por eso tienen que pasar por un proceso y tienen que ser probados por el Señor, ¿de acuerdo? Y tienen que ser discipulados. Algo que nosotros entendemos también en el Salmo 149, versículo 3, dice: alaben su nombre con danza, pandero y arpa, y canten a Él. La danza es para Dios, y esa danza con el ministerio de alabanza se le entrega al Señor, de acuerdo a lo que el Señor va mostrando a las cabezas de danza, para poder desarrollar en estrecha relación con los músicos. Los de danza ensayan y se preparan también al unísono con los músicos, según la canción que van a sacar. No es que van a venir acá, uno baila marinera, el otro baila tango y qué bonita la danza. No es así, sino que tiene que ser. Yo les cuento algo. En una ocasión, no tengo nada contra el pastor Maldonado, es un buen siervo del Señor, una gran iglesia, pero en la ocasión que vino acá a Trujillo, hace años ya, él quería danza. Él se iba a presentar, creo que en el Coliseo Inca, no sé dónde se iba a presentar, y quería danza para ese evento. Y preguntó a los pastores, y los pastores dijo: bueno, lo único que tiene danza es la iglesia tal del pastor Reinaldo, hay que decirle. Y me dijeron a mí, yo le digo, yo no tengo parte ni suerte ahí en ese evento, o con el pastor Maldonado, al cual respeto, y todas esas cosas. Y no fui, ni siquiera fui al evento. Y no fui no de picón ni de celoso, sino porque nosotros también teníamos un evento para esa fecha. Entonces, la prioridad para nosotros era nuestro evento, era nuestra iglesia y era nuestra gente. Y entonces, y dicen que el pastor Maldonado se molestó, que cómo es posible, y que dicen que en medio de la prédica dijo, ¿no?, que cómo es posible que el apóstol viene desde otro lado, de otros países, y no viene acá aquellos que se creen más que uno. No es que se cree uno más que uno, sino que uno atiende lo que Dios me ha dado para atender, y es la iglesia de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros con eso enseñamos y aprendemos a ordenar y a organizarnos para danzarle al Señor, para priorizar la alabanza al Señor. Dice en el Salmo 150, versículo 6, Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Y si tú respiras, estás llamado para alabar al Señor. Tenemos nosotros que alabar al Señor. En 2 Samuel 6:14, dice 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y tenía vestido David un efod de lino. Así David, toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Estaban felices, David estaba contento. ¿Por qué? Porque estaban llevando la presencia del Señor a la ciudad. Estaban trasladando ya el arca del Señor. ¿Se acuerdan que hubo un intento previo en el cual Usa, un hombre que estaba en la comitiva, que estaban llevando en el carro el arca, el carro se tambaleó, y cuando para que no se vaya a caer el arca, para cuidar el arca, puso la mano, cayó muerto. ¿De acuerdo? Y David fue el responsable. ¿Por qué? Porque David había olvidado que el Señor le dijo a Moisés que el arca del Señor solamente podía ser llevado por el ministerio de levitas. Dentro de los levitas había un grupo que eran los coatitas, discípulos de Coat. Y los coatitas eran los únicos que podían tocar el mobiliario del templo. Y el arca tenía que ser llevado en hombros, no en carros. David pensó que para hacerlo mejor, más especial, le puso un carro. Y entonces se trastabilló ese carro, y para que no caiga el arca, puso la mano y murió inmediatamente. Nosotros debemos de tener mucho respeto por la presencia del Señor. La alabanza es la invitación a la presencia de Dios, a la casa de Él, a la casa del Señor. Y nosotros tenemos que presentar nuestro respeto a la alabanza. No es el hecho de que fulanito, yo tengo oído absoluto, ha desafinado, porque tenía que entrar en do menor y entrado en do mayor. No. Si a mí me llamaran de maestro y director de la orquesta, el diablo te traga si te llaman a ti. Si no es porque ellos sean unos eximios músicos o unos grandes cantantes o unas grandes danzarines, sino es porque ellos lo están haciendo de corazón.
Ellos se lo están dando al Señor, no te lo están dando a ti. Si tú eres el gran músico, ¿qué nos importa? Lo que más interesa es el Señor, es la presencia de Dios. El talento musical, la importancia es un 10%. Y eso, para ser generoso con los talentos. 90% es la presencia del Espíritu Santo en el hombre y en la mujer de Dios. Y nosotros tenemos que honrar y respetar a esta gente que paga un precio. Que paga un precio para alabar y prepararse para el Señor. Que vive en santidad e integridad. ¿De acuerdo? Dice ahí, y así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Entonces David respondió a Mical, su esposa, la hija de su madre. Era la hija de Saúl. Era hija de su madre, mi amor, no era hija de profeta, tenía su mamá. No se sabe quién era la mamá, pero era la hija de la mamá de Mical, era una suegra, la suegra de Saúl. Y por eso es que Saúl prefirió la muerte, dijo. Bueno, dice que David respondió a Mical: delante del Señor que me eligió por encima de tu padre, del pezuñento de tu padre, de toda tu casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, danzaré delante del Señor. David, vemos nosotros muchos ejemplos de David y muchos queremos las bendiciones de David, pero a veces no nos gusta pagar el precio de David. David pagaba un precio de integridad, de santidad, de comunión, y no le interesó que su amada esposa lo juzgara y lo criticara y lo minimizara por eso. Y Mical, por hacer eso, quedó estéril, nunca tuvo hijos. Nosotros debemos entender que la danza es parte importante para el Señor. Hay iglesias que tienen danzas judaizantes, no las critico, Dios se lo mostró, está muy bien y lo aplaudo. Pero a nosotros nos ha mostrado la danza moderna. Y en eso se ha desarrollado y se seguirá desarrollando. Y deseamos y queremos también que sigan ingresando nuevas personas, adolescentes o jóvenes, para poder integrar el equipo de danza. Yo he estado en una cruzada, podemos decir, de que puedan inscribirse en la escuela de intercesores. Disculpen que me salga un momento del tema. En la escuela de intercesores, que ya terminó un ciclo. Porque yo anhelo y deseo tener un equipo de intercesión. Un equipo de intercesión con el conocimiento, con las causas y con la unción del Señor en ellos. Tristemente veo que de los 50 que empezaron hace un par de meses, creo que ha sido, que duró el ciclo, hay 20 que no se han matriculado, no se han inscrito. Yo quiero entender que algunos por justas razones, pero como decía yo hace unos momentos a una persona, es que no tenía plata y yo pedí que me dieran. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dar crédito? Yo no me meto en eso, le digo. Eso lo ve el profesor, el maestro y la administración. Yo no me meto en eso. Porque si yo le he dado autoridad a alguien para que diga se cerró la matrícula, se abrió la matrícula, yo no se la puedo quitar. Yo respeto la autoridad que yo le he dado a esas personas. Y yo le digo, pero ni que se estuviese cobrando 100 soles, 200 soles. Sí, es que no he tenido. Lo entiendo, yo entiendo eso, pero uno tiene que priorizar muchas veces. Y formar un equipo de intercesión cuesta. Y formar un equipo de alabanza y levitas cuesta. Y a veces uno se encuentra con sorpresas en el camino, pero tenemos nosotros que seguir trabajando, luchando para levantar un equipo de levitas. Nosotros encontramos también en Jeremías capítulo 51, versículo 12, dice: levantad, ¿qué cosa? Bandera. ¿Qué encontramos ahí? Banderas. Esto de las banderas yo comencé a hurgar y a buscar porque me llamó mucho la atención, algo que despertó esa atención y esa curiosidad en una visita de la profeta Swisher. Y a ella también le fascina lo de las banderas. Y comencé a buscar y aprender y a estudiar esas cosas. Y sí, es algo en lo cual incluso miren ustedes, parte de la alabanza y que todavía no se ha destacado, no se ha desarrollado. Después le digo qué cosa es y por qué no. Pero también está banderas. Y las banderas ¿qué es una bandera? La bandera es un emblema, ¿verdad? Y ese emblema se respeta. Y es un emblema que va a señalar una posición. Tú pones la bandera para señalar yo estoy acá. La bandera también señala la posesión. Cuando llega uno, cuando por ejemplo recordar el sacrificio de Alfonso Ugarte, él
no era el abanderado del ejército, él era un coronel de guerra, de infantería, de caballería. Y él, cuando vio que el abanderado estaba herido y estaba muriendo, el abanderado no quería que la bandera caiga y estaba en el suelo tratando de sujetar la bandera. Alfonso Ugarte espolió su caballo, recoge la bandera y como no tenía escapatoria, algunos dicen, o quizás ya extreman eso, que con la misma bandera le tapó los ojos al caballo, espolió el caballo y se lanzó por el morro, para que la bandera que señalaba la posición del Perú en ese morro de Arica, pues no cayera en las manos del enemigo, que sea humillada, que sea vejada por el enemigo. La bandera se respeta, la bandera marca la posesión. Yo pongo la bandera en este lugar para declarar que aquí hemos llegado. Cuando Armstrong y los otros astronautas llegaron a la luna, ¿qué hicieron? Llevaron una bandera y la colocaron en la luna. La bandera marca la posesión que el Señor te está dando. La batalla, la bandera también es un símbolo de la batalla y que comienza a marcar el camino y comenzamos a avanzar y el abanderado va adelante. Nosotros también vemos que la bandera te marca la victoria, la conquista. Y todos y con todo nosotros tenemos que alabar al Señor y respetar cada símbolo de la bandera. Yo sé que hay algunas personas que los domingos empieza la alabanza y no están acá. Y tristemente hay algunos que incluso tienen su movilidad propia. Y son caseritos que llegan 10:15, 10:30, porque no, todavía la musiquita, no, ¿para qué? Ya yo llego para la palabra. Porque eso se creen un rico plato que son mejores que el Espíritu Santo. Porque ellos no están para la musiquita, ellos no están para cancioncitas, no, ellos son otro lote, ¿verdad? Bueno, es su creencia de ellos, pero eso no es exacto. Y no hacen un buen favor para su casa, para su familia, porque son un mal ejemplo para sus hijos, si es que tienen hijos, los que tengan hijos. Todos tenemos que alabar al Señor y con todo y respetar las banderas, respetar la danza, respetar la alabanza. Yo les digo también, acá en algo en lo cual yo también creía, nosotros tenemos 2 chofar. ¿Saben lo que es chofar, no? Son unas cornetas de cuernos de carnero y que también eso se tocaba o se toca cuando van a tomar Jericó. Dicen, al sonido de las trompetas del cuerno del carnero, todos gritarán y entrarán directo y tomarán Jericó. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que nos falta son los chofaristas, porque no tenemos. Hubieron muchos ofrecimientos, pero pocos compromisos. Y los tenemos los chofar ahí guardados para Gabriel Serapán o para Sofía, ¿no? Pero no pierdo la esperanza que surgirán chofaristas para poder glorificar al nombre del Señor también con los chofares, para que retumbe los cielos, la tierra y los infiernos se abran, donde se ha puesto una bandera, donde se pone una alabanza y donde suene la trompeta del carnero, que pueda el enemigo decir, aquí están peleando fuerte y me están ganando y yo retrocederé. Nosotros tenemos que alabar al Señor. Y tú, ¿por qué no alabas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Tenemos nosotros que comprometernos en eso. El tercer punto, mis amados, que les quiero decir, es algo que a algunos, los que no han venido especialmente, no tú, los que no han venido, no les gusta este tema. Y se preguntan por qué. Por ahí había un capitán de esa gente que se llamaba Judas. Y que se hacen ese por qué. ¿Y por qué el diezmo? ¿Ah? ¿Y por qué la ofrenda? ¿Y por qué para un evento tengo que pagar? ¿Qué? ¿Tenemos que pagar por la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y no hagas caso a esos Judas. Tú dile, cuando vengan a decir de eso, dile, no Judas. No sean mal pensados. O sea, he hecho Judas con U. Mal pensados son. A ese señor me lo saca, me malogra el chiste, no me lo arregla. Porque Judas, cuando la mujer fue a ungir a Jesús con ese perfume caro, dijo, ay, qué barbaridad, qué desperdicio echarle en las patas al maestro, que están con callos y con hongos. Oh, hubiese guardado ese perfume para poderlo vender y darlo a los pobres. Él nunca le dio nada a los pobres ni a nadie. Él se tiraba las ofrendas que había en la bolsa. Y así hay muchas personas. Miren, la gran mayoría, el 90% de los que critican la ofrenda, que critican el apoyo, la ayuda, los que critican
Los diezmos son gente que nunca diezman, que nunca lo hacen. Y la iglesia, cualquier iglesia, no somos cobradores de nadie. El diezmo es voluntario, se enseña que es una obligación que debemos hacerlo, pero queda en la potestad de cada uno. Nosotros vemos en Génesis 8, versículo 20, dice que edificó Noé un altar al Señor. ¿Y qué hizo Noé? Cuando llegó su barco, llegó su crucero, su incrucis, llegó Noé ahí y baja a tierra. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que se preocupa Noé de hacer es edificar altar al Señor. Dile al que está a tu lado, estamos edificando casa al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dio lo mejor para el Señor. Él pudo decir, a ver, el pato ese que se le partió la pata porque la gorda de la rinoceronte se sentó ahí, tráiganla para acá y eso le entregamos al Señor. El Señor es buenito, es humildito nomás y se lo damos al Señor. No, le dio, dice, toda ave limpia, todo animal limpio y ofreció holocausto al Señor lo mejor, la excelencia, ¿de acuerdo? Y olió el Señor olor grato, olió el Señor grato perfume, dice, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Qué encontramos acá, mis amados? Noé, nadie le predicó del diezmo, nadie le predicó de ofrenda. Él de su corazón, en gratitud por haberlo el Señor separado a él, a sus hijos, a su mujer y a las mujeres de sus hijos, por ese detalle del Señor, Noé decide darle un altar, edificar un altar y presentar un sacrificio de gratitud al Señor. Eso es el diezmo, esa es la ofrenda, y eso es cuando nosotros pagamos un evento. Estamos ofreciéndole al Señor en gratitud. Gracias, Señor, por lo que me vas a dar en este día. Gracias porque me vas a dar mañana. Gracias por esto, Señor. En gratitud. Y edifica ese altar. Y el Señor dice que por esa actitud de Noé, miren que no era una congregación de 300, de 100, de 50, de 10 personas. Era Noé enseñando a sus hijos, vengan cabezones, esto se tiene que hacer. Así debemos ser con el Señor. Y él lo hace. Él no lo convocó a una reunión. A ver, vamos a reunir a Sem, Café, Canán, mi esposa, sus esposas. Vamos a reunir. Tengo en el corazón esto. No sé si hacer un altar ahora y presentarle sacrificio al Señor, o lo hacemos después, cuando ya nos organicemos mejor. No hizo una reunión, una convocatoria democrática. Él dijo, Dios me muestra que tengo que darle gracias a Él. Y la forma de darle gracias es presentar un altar con un sacrificio agradable a Él. Y eso dice que el Señor percibió un olor agradable. Y gracias a ese olor agradable, ¿qué es lo que sucede? Es que el Señor dice en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. A pesar de que el hombre es ingrato, es rebelde, etcétera, etcétera. A pesar de eso, pero no volveré a maldecir la tierra. ¿A causa de qué? Por mientras existan todavía los Noé. Los Noé era el único de toda esa generación que tuvo que ser victimada, que tuvo que ser acabada por el diluvio, pero era el único que quedó con un corazón diferente. Tú puedes ser ese Noé o esa Noé que tienes un corazón distinto y diferente, y es por tu causa que levantarás un agradable olor delante del Señor. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham, el Dios de todo, el Dios de los altos, poseedor de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y a Abraham, ¿qué hizo? Le dio los diezmos de todo. Le dio los diezmos de todo. ¿Se lo predicó Moisés? No había nacido Moisés. ¿Alguien le enseñó que tenía que dar el diezmo? No. Él lo dio por su corazón. El diezmo es voluntario. El diezmo en el Antiguo Testamento era por ley. El diezmo en el Nuevo Testamento es por gracia. El diezmo en el Antiguo Testamento es el 10% exacto. El diezmo en el Nuevo Testamento es la gracia. La gracia es lo que excede a la ley. Y acá nos enseña que antes de la ley, ya este hombre
de Abraham dio los diezmos de todos ¿a quién? Al sacerdote altísimo. Y por ahí salen también los judas, nuevamente bueno por decir, ¿y tú por qué le vas a dar al pastor? Tú no sabes qué cosa hará el pastor con esa plata. No. ¿Tú crees que el pastor la va a invertir en la iglesia? No, yo se lo doy a los pobres. Abraham no dijo, ¿le doy a este o no le doy a este? Y momentos antes vemos que había ahí otro rey, el rey de Sodoma, que estaba esperando, que quería conversar y hacer una tranza comercial con Abraham. Y Abraham no quería transar con el hombre, quería arreglar con Dios primero y con su siervo. Y le dio a él el diezmo de todo. Éxodo capítulo 25, versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, que tomen para mí ofrenda de su voluntad, de su corazón. Tomaréis mi ofrenda y esta será la ofrenda que tomaréis de ellos. Y ahí agárrate, Catalina. Oro, plata, cobre, cardeno, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cuero de carnero teñidos de rojo, cuero de tejones, la cabeza de la suegra, maderas de cedro, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el saumerio aromático, piedras de onix y piedras de engastes para el efod, para el pectoral. Y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Los diezmos y la ofrenda que tú das están acá. Los diezmos y la ofrenda que tú das están ahí, en donde estaremos construyendo, levantando ese auditorio para poder albergar a más vidas que tú traerás. Ahí están. Porque ese es mandato del Señor. No seamos religiosos tradicionales. Es que para el Señor, así humildito nada más, podemos agarrar una tierra y ahí nos reunimos. ¿Y para qué vamos a tener un templo tan grande? Y no, ahí no más. Dios opina diferente. Dios dice ahí la relación y le manda la lista del mercado, por decir así, de todas las cosas que debe de reunir voluntariamente de la gente, del corazón de la gente, y todas son en la excelencia. ¿Y para qué? Para que me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Recordar que David reunió dinero de su propio peculio, de sus propias arcas, como también de la iglesia, del reino de Israel, para poder construirle un santuario en la excelencia que se lo vino a hacer su hijo Salomón. Entonces el Señor se glorifica también cuando uno se dispone a darle un santuario, no de lujo, pero sí de evidencia y de testimonio para otros. Yo sueño con que este santuario, con que este tabernáculo sea algo que va a marcar la historia acá en Trujillo, y no por el orgullo denominacional o personal, sino para poder enseñar a otros que si en esta iglesia se pudo hacer esto, las otras iglesias también lo podrán hacer. Porque nosotros servimos al mismo Dios que sirve el pastor Aparicio, que sirve el pastor Ravelo, al mismo Dios servimos. Y si lo hace con nosotros, también con ellos lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ser la evidencia y el testimonio de que Dios existe y que Dios te habló a ti para darle al Señor, para poder obrar en la edificación del santuario, en la edificación del templo. El ser humano, así como quiere conocer mucho más, no quiere aprender a dar, y menos para Dios. Esa es la realidad. Para Dios, lo mínimo o lo ausente. Tristemente, esa es una realidad. En Mateo 18 nos habla que de gracia recibiste, da de gracia. Lo que tú tienes, lo has recibido por la gracia de Dios. Él te ha permitido tenerlo. Y si Él te lo ha permitido tener, tú también tienes que dar para el reino, dar para la casa del Señor. En Proverbios 3:9 dice que honres al Señor con todos tus bienes y de las primicias de todos tus frutos. Y nosotros tenemos que honrar por gratitud y por fe. Y el cuarto punto para poder cerrar esta primera fase es orar. ¿Por qué orar por las autoridades? ¿Por qué tenemos que orar por las autoridades? Y dice en Romanos 13:1 dice algo que de repente no nos gusta: sométase toda persona a las autoridades superiores.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay son de parte de Dios, son ordenadas por Dios. De modo que el que se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Tienes que someterte a las autoridades. Los hijos, los jóvenes, sometidos a la autoridad de casa, a su padre, a su madre. Así estén desfasados en la época, así ellos sean inconversos, pero uno tiene que darles respeto y honra. Recuerden ustedes el caso de Sansón. Sansón, cuando él se enamora de una mujer de Timná, de una filistea, sus padres le dijeron: no, hijo, eso no puedes hacer. Y a Sansón le valió 4 pepinos e igual insistió. Y no fue bueno eso. Y ahí comenzó la caída de Sansón. ¿Por qué? Porque no aceptó el consejo, la dirección de su padre. Recuerden también, no vamos a tocarlo en este momento, el propio Salomón con tanta sabiduría no aceptó, no recordó el consejo de su padre David, de que no se metiera con mujeres que eran de otro estado, de otra nación, con filisteas, y se metió con una serie de mujeres y concubinas que desviaron su corazón. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos que la autoridad, tanto familiar, los padres, tanto espiritual, los pastores y los líderes, son puestas por Dios. Y también las autoridades civiles y políticas y militares que tenemos en un estado. Generalmente el ser humano elige un presidente, elige unos congresistas y después los quiere catapultar, los quiere matar, los quiere cortar la cabeza, que son malos. No les falta razón. Salen muchos que son malos, pero ¿quién les dio el poder? ¿Quién les dio la posición? Fue el pueblo. Entonces, ¿qué se quejan? Si estamos nosotros en un Estado de Derecho, si estamos nosotros con una constitución, uno tiene que respetar la constitución. A esta señora, la presidenta Dina Boluarte, tiene muchos defectos, ¿de acuerdo? Y quieren, como fusible, quieren cambiar a los presidentes. Sale este entre el otro, sale aquí entre el otro. Y querían, desde que Boluarte entró después del señor ese Castillo, querían ya que llame elecciones y que haya otro presidente. La señora Boluarte es presidenta por respeto a la Constitución, porque así lo rige la Constitución y uno tiene que aguantársela. Y que esto sirva de experiencia para tanto burro que votó por el lápiz sin percatarse quiénes son del equipo. ¿Y quién va de vicepresidente, fulanito? Ah, sí, es el correligionario, el compañero y el camarada. Nosotros tuvimos la culpa. Pero mientras estén ellos bajo una constitución, tenemos que respetarlo. Y nada sacamos estando criticando, rajando, hablando, insultando. De eso vamos a hablar más tarde. Nosotros tenemos que respetar las autoridades porque eso viene de Dios. Y tú como creyente tienes que ser una muestra de ese respeto y de orar por esas autoridades. Exhorto, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad e integridad, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios el Salvador. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de anarquía. No es un Dios que quiere imperar en el desorden. El enemigo promueve la anarquía. El enemigo promueve el desorden. Pero ellos mismos se manejan en orden. Miren ustedes qué peculiar, ¿no? El enemigo promueve la anarquía, el desorden, la revolución, la rebeldía y que esto que el otro. Pero ellos se mueven en orden. Y eso, acuérdense en Efesios, en el capítulo 6, cuando habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios y todas esas cosas, dice ahí en el versículo 12, dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo lo tienen bien organizado los satanases, los demonios. ¿Ustedes han visto acaso que el dueño de un prostíbulo se pelea con el dueño del casino? ¿O con el dueño de los sicarios? No. Entre ellos no se cruzan. Y todos atacan al unísono. Y en cambio nosotros muchas veces en una iglesia, no solamente en todo el cristianismo, en una iglesia, en esta iglesia o en iglesia. Acá tuvimos a un hermano que había sido pastor en una iglesia. Tenía en esa iglesia por buen tiempo, tenía 15 miembros nada más. ¿Y saben qué cosa? Y tenía como 20 juicios. Y todos los juicios contra él.
tenía más juicios que gente, porque era una olla de grillos, nos contaba su esposa. Que habían pleitos contra ellos, contra el hermano, contra la hermana, se peleaban y se peleaban. Y eso sucede lamentablemente en muchas iglesias. Espero y creo, deseo que acá no sea. Que no hay un orden, una organización y un espíritu de cuerpo. No, si ustedes ven la película esa 300 de los espartanos, de Leonidas, el rey Leonidas, y nosotros podemos ver ahí en la película, que es un poquito de ficción, pero es de un hecho real, y dice que los escudos de los espartanos estaban hechos de tal manera que un espartano se ponía con el escudo y justo ese escudo tenía como una cabida, como un cortado, por decir así, que empalmaba con el otro que estaba al lado, porque estaban juntos. Y por eso en el pase de las Termópilas, ellos le hicieron frente a un ejército mucho mayor de Artajerjes, y ellos siendo 300 lo resistieron. Y ellos cayeron porque hubo un traidor. La traición siempre es un flanco. Pero ellos lo resistieron. ¿Por qué? Porque los griegos, los espartanos, eran fieros. ¿En qué? En unidad. Nosotros debemos ser fieros en la unidad. Callarle la boca al que habla mal de tu hermano. Y si está hablando, dile, vamos para que le aclares, para que le digas qué es lo que te molesta y que él te dé la explicación del caso. Pero no consentir que hablen mal de los unos de los otros y menos de una autoridad. Nosotros encontramos que Dios es un Dios de orden y Dios a ti te asignó una autoridad sobre ti. ¿Para qué? Para que te sujetes, para que aprendas, para que lo ayudes y para que lo honres. Bendice esa autoridad. Yo no te digo que le estés regalando plata al pastor o al líder. Yo no te digo eso. Si está en tu corazón, hazlo. Yo les digo algo. Hará cosa de un mes más o menos. Estaba con esto, me permito sacarlo, y esto ni siquiera a mi esposa se lo digo para que no se preocupe, pero estaba con una presión económica y por ahí salió una persona de acá de la congregación que hasta ahora no la conozco y no es líder, no es pastor, no es nada, una hermana, depositado 2.700 soles y no la conozco. Yo no digo que todos me van a estar depositando plata todo el tiempo, pero yo digo, ¿y esta hermana? Hace unos momentos también se me acerca una pareja cuando llego, porque yo siempre llego temprano. Dile que está a tu lado, ¿tú llegas temprano? Bueno, esa es otra historia. ¿Tú llegas temprano? Ya. Y se me acerca una pareja. Me dice, pastor, ¿cómo está? Yo tengo poco tiempo acá, tenemos poco tiempo, es mi esposa, somos una pareja. Y nosotros nos convertimos cuando fuimos al evento del Coliseo, que hizo matrimonios. Y ahí nos convertimos, en mi líder es fulano y tal, y todas esas cosas. Y tengo una pintura para que puedan pintar acá los tubos estos. Tengo ahí y le estoy paseando en el carro y no sé a quién entregárselo. Entonces yo ya le dije, bueno, vamos a ver acá. Y le presenté al pastor Hernán, a Anthony Jaro para que le entregara. Y esa persona no es pastor, no es líder. No tiene años como muchos de nosotros acá en la iglesia, pero quiere ayudar en una necesidad que tenemos. Eso es bendición, eso es bendecir, eso es dar. Cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros damos, es por el Señor y para el Señor. Y podemos nosotros bendecir a las autoridades, porque las autoridades oramos por ti. Y aunque nos metan el puñal algunas personas, conozco una persona a la cual amé mucho y absurdamente se fue un día. Dijo, y servían al Señor y me voy. ¿Por qué? Nadie lo supo. El diablo o sus diablos sabían. Y después del tiempo regresó, regresé, que perdón, beso, besito para acá, besito para allá, besito para ti, besito para mí, besito para ti. Ha pasado unos cuantos meses y nuevamente me escribe, ni siquiera me da la cara, nuevamente me escribe, y sí, pastor, bueno, me voy. Y se vuelve a ir. Qué triste, ¿no? Y son cosas que a uno le duele, porque uno no es hecho de fierro, de lata. Uno también es carne, y uno también es alma, y uno también ama. Y uno se siente a veces también que en los momentos más necesarios hay personas en las cuales nosotros amamos, que pusimos confianza y nos dan la espalda. O que le dan la espalda, lo que es más grave, a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y cuando dice, ¿por qué no estás sirviendo? Oye, ¿por qué no estás estudiando? No, es que esto, que miren, yo me formé laboralmente en la escuela de la mentira
y del vendimaje. Así que a mí no me va a engañar con eso. Con ese rollo y con ese floro. En las ventas yo aprendí, los vendedores, los visitadores médicos son vendimaje y siempre tienen una palabrita de justificación. Y yo muchas veces escucho esas palabras cuando le digo, ¿y por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás sirviendo? Y comienzan con 1000 de pretextos. Yo lo único que hago es poner piloto automático. Ah, que te escuche tu abuela, sí, claro que sí. Y que Dios te multiplique tu suegra, sí. Nosotros tenemos que servir al Señor. ¿Y tú por qué vas a estar cayendo en no sujetarte a una autoridad? Tenemos que sujetarnos a autoridad. Nosotros no podremos nunca ser autoridad, ni siquiera en nuestra casa, si es que no aprendemos nosotros a reconocer autoridad.